Si Dios ha decretado desde toda la eternidad que ciertas personas serán salvas, entonces ciertamente esas personas serán salvas con o sin mi testimonio, con o sin mi predicación del Evangelio. ¿Por qué entonces debemos preocuparnos por el evangelismo? Hoy en Renovando tu Mente, la iniciativa divina. Pocas doctrinas bíblicas provocan tanto debate como la predestinación. Aceptamos a Dios como un proveedor y un protector omnipresente, omnipotente y omnisciente. Pero muchos luchan por entender cómo la soberanía de Dios se manifiesta a sí misma en la salvación. Esto suscita muchas preguntas. Si Dios predestina todas las cosas y escoge quién será salvo, ¿para qué orar? ¿Y para qué evangelizar? En este último episodio de la serie Escogidos por Dios, veremos las respuestas bíblicas a estas interrogantes. Vayamos una vez más al salón de clases. En esta sesión quiero ir más allá y ver lo que en teología llamamos la iniciativa divina, refiriéndonos a ese primer paso de la salvación que se lleva a cabo en nuestras vidas de forma unilateral y exclusiva por el poder de Dios. Y vemos esto en el pasaje de Efesios 2, del cual he hecho referencias ocasionales y me gustaría dedicarle un poco más de tiempo ahora. Si pueden, veamos el capítulo 2 de Efesios, donde Pablo dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que encontramos en este pasaje son términos descriptivos del carácter radical de la caída del ser humano. Hemos hablado ya sobre la incapacidad moral. Hemos evitado el uso del lenguaje calvinista, el cual describe la situación del hombre como la de depravación total. Un término que ha llegado a ser muy controversial en círculos cristianos y es parte del famoso acróstico que usan los calvinistas para delinear los conocidos 5 puntos del calvinismo. TULIP, T-U-L-I-P, siglas en inglés: T por depravación total, U por elección incondicional, L por expiación limitada, I por gracia irresistible y P por perseverancia de los santos. Pero generalmente no se llega más allá de la T antes de que la controversia estalle. Esta es una de esas ocasiones donde los acrósticos, que son pequeñas ayuda memoria que funcionan como asistentes para recordar, a veces causan más daño que ayuda, ya que depravación total es un término muy confuso. La gente confunde depravación total con lo que llamaríamos depravación absoluta, es decir, que el hombre es tan malo como le es posible ser. No conozco a nadie que crea eso. Sin importar cuán pecadores somos, siempre podemos pensar que nosotros cometeríamos pecados mucho peores de los que cometemos y pecar más de lo que de hecho pecamos. Entonces ninguno de nosotros es absolutamente depravado. El término depravación total fue acuñado para señalar que el pecado afecta a la persona completa, que toda la esencia de nuestra humanidad está caída. Es decir, nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestros cuerpos están caídos. Toda la persona está atrapada en esta caída. Yo prefiero hablar de la corrupción radical. El problema es que las siglas en inglés TULIP serían RULIP
y dañarían el acróstico. Pero me gusta el término corrupción radical porque el significado de radical históricamente viene de la palabra latina radix, que significa raíz. El punto con la corrupción radical es que nuestra caída no es solo algo tangencial o algo periférico, una imperfección accidental que está meramente en la superficie de nuestra humanidad, sino que el pecado es algo que va al mismo núcleo de nuestra existencia y penetra hasta la raíz del árbol. Ahora, en este texto, Pablo está haciendo algunas declaraciones que indican la seriedad de nuestra caída. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otra parte habla de estar bajo el poder del pecado, en la esclavitud del pecado, hijos de ira, hijos del diablo. Este tipo de cosas no es una imagen muy agradable del ser humano caído natural. Pero otra vez él dice que este era nuestro estado anterior, que estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos antes. ¿Cómo anduvimos? Anduvimos según la corriente de este mundo. Anduvimos por el camino que el mundo recorre, el cual no es como Dios quiere que andemos. Anteriormente Pablo había hablado acerca de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo ni aun uno, no hay nadie quien haga el bien. No hay ninguno que busque a Dios. Todos nosotros somos inútiles y nosotros nos hemos desviado. ¿Recuerdas que los cristianos fueron llamados al principio los del camino? Pero nuestro camino natural no es el de Dios. Andamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, estábamos siendo obedientes y leales ¿a quién? A Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire, y anduvimos conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es un retrato muy sombrío de la caída del hombre. Ahora, la siguiente palabra creo que es la palabra más importante en el Nuevo Testamento con respecto a esta doctrina de la gracia soberana de Dios. Creo que es muy importante que haya insistido en este tema tantas veces, tanto así que en una clase que estaba enseñando, una mujer se tomó el trabajo y la molestia de hacer un letrero para mí con esta palabra. Esta palabra es pero. El Evangelio solo es buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. El único evangelio del Evangelio es cuando comprendemos por primera vez la ley y nuestra situación bajo la ley. Aquí estamos, muertos en delitos y pecados, andando conforme a la carne, la concupiscencia de la carne y todo lo demás, andando como los que están bajo el espíritu de desobediencia, hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, y no, pero nosotros, que aún teníamos una pizca de justicia, finalmente nos levantamos de los escombros o nos disponemos para cambiar nuestras formas. Pero el ser humano, que es poderoso, dijo moralmente no a esa corriente maligna y se liberó de la muerte. Eso no es lo que la Biblia dice. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha vivificado, nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Cuando oigo hablar a los cristianos evangélicos sobre lo que sucede en la conversión, con frecuencia escucho dos analogías, ilustraciones diseñadas para comunicar a nuestras mentes lo que realmente pasa. Quizás tú las has oído. La primera dice así: ese ser humano caído no está sano. Él está muy enfermo. De hecho, está enfermo hasta la muerte.
y está en la sala de enfermos terminales del hospital. No hay nada que ese ser humano pueda hacer para sanarse a sí mismo. Está casi en coma. La muerte es segura. A menos que le administren remedio, ese hombre de seguro morirá. Entonces Dios provee la medicina. Dios mismo pone el remedio en la cuchara y Dios mismo viene donde esa persona con labios resecos y su condición de semicoma acostado en su lecho de muerte y pone la cuchara justo en sus labios. Pero en ese momento la persona puede aceptar el remedio o rechazarlo. Pero si abre su boca, Dios pondrá la medicina en su boca y ella lo salvará. Pero si mantiene los labios cerrados, no recibirá la cura necesaria. Esta analogía muestra que el ser humano está en una condición muy seria, pero aún está vivo. Lo que oigo a Dios decir es que Él viene a la habitación después que el doctor declaró al ser humano muerto. Lo que oigo a Pablo decir es que Dios nos da vida cuando estamos muertos. Una mejor analogía sería que la persona se ha ahogado, está reahogado en el fondo del mar y Dios se sumerge en el agua y saca a ese hombre muerto, ese cadáver del fondo del mar y lo trae a tierra firme y él se inclina, le da respiración boca a boca y respira aliento de vida en él y es resucitado de entre los muertos. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto a la iniciativa divina. Que ese primer paso de reavivar de la muerte, de la carne al espíritu, la transferencia del reino de las tinieblas al reino de la luz, es logrado por Dios, no por el ser humano. Y por supuesto, después que Dios nos da vida, luego elegimos, luego creemos, luego abrazamos a Cristo, nos arrepentimos, hacemos todas esas cosas porque ahora estamos vivos para las cosas de Dios. Pero el primer paso, la iniciativa, la resurrección de entre los muertos es obra de Dios y solo de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, una de las preguntas más profundas que se generan cuando pensamos en esta iniciativa divina es si Dios es el que tiene que rescatar a ese hombre muerto en el fondo del mar, si Dios es quien no solo tiene que dar el remedio, sino que resucitar un cadáver, entonces, ¿cuál es el propósito del evangelismo? ¿No es una pregunta que todos pensamos y formulamos? Que a la luz de la soberanía de Dios y a la luz de todo el concepto de predestinación, si Dios ha decretado desde toda la eternidad que ciertas personas serán salvas, entonces ciertamente esas personas serán salvas con o sin mi testimonio, con o sin mi predicación del evangelio. ¿Por qué entonces debemos preocuparnos por el evangelismo? Mi historia favorita sobre este tema ocurrió cuando estaba en el seminario, cuando estudiaba con el doctor John Gerstner en el seminario de Pittsburgh, que es el rey de los predestinatarios. Y había cerca de 20 de nosotros en la clase y estábamos sentados en semicírculo. Y él dijo, muy bien señores, si es verdad que Dios predestina soberanamente a un cierto número fijo de personas para ser salvos, y es a través de un decreto inmutable, entonces, ¿por qué deberíamos involucrarnos en el evangelismo? Lanzó la pregunta y la dejó en el aire y empezó a llamar a los alumnos para que respondieran la pregunta. Nunca voy a olvidar lo aliviado que estaba porque me encontraba en el extremo derecho de ese semicírculo y él empezó por el izquierdo. Y pensé, wow, me alegro que no tengo que responder eso. Entonces él mira al primer alumno y dice, bien, señor fulano de tal, ¿qué diría usted? Y él dijo, bueno, doctor Gerstner, usted sabe, no lo sé, siempre me he preguntado eso.
Así que perdió el penal. Se dirige al siguiente alumno y este le dice, ni idea. Se dirige al siguiente, todo el resto de la línea, y se estaba acercando peligrosamente a mí. Había una sensación de expectativa que aumentaba en el salón. Me sentí como Sócrates en uno de los diálogos de Platón, cuando después de todas esas otras personas, los mortales menores, dieron respuestas a esas preguntas profundas que suenan ok, hasta que Sócrates habla y deja a todos con la boca abierta. Y pensé, voy camino al banquillo de los acusados. Bueno, efectivamente, se recorrió todo el círculo y nadie pudo responder la pregunta del doctor Hessner. Y llegó mi turno. Yo estaba temblando. Así que traté de responder y dije, bueno, estoy seguro que esto no es lo que usted espera, doctor Hessner. Sé que hay algo mucho más profundo que esto y que debe ser la respuesta a esta pregunta, pero una pequeña razón por la que debemos involucrarnos en el evangelismo es que, usted sabe, bueno, Jesús nos manda a hacer evangelismo, ¿no? Y Hessner comenzó a reírse con su estilo siniestro y dijo, por supuesto, señor Sproul. ¿Cuál podría ser una razón más insignificante para hacer evangelismo que no sea que Jesús te lo ordena, que el Salvador de tu alma y el Señor Dios Todopoderoso deba pronunciar una orden, y tú piensas que esa puede ser quizás una pequeña razón por la que deberíamos? Y cuanto más continuaba, ya se imaginan, yo me estaba achicando en esa silla y dije, wow, espera un momento, pero nunca olvidé el punto. Él dijo, la razón principal por la que hacemos evangelismo a la luz de la soberanía de Dios es porque Dios es soberano. Y Dios no solo ha decretado soberanamente el fin, es decir, la meta de la redención de la gente, sino que Él también soberanamente decretó los medios para ese fin. Él ha elegido la necedad de la predicación como el medio por el cual traerá a la gente hasta la salvación, y le ha ordenado a su iglesia que lleve a cabo ese programa de evangelismo. Y dijo, mira, yo me encargo de la elección, pero tú de la predicación, tú testifica, esa es tu responsabilidad. Ahora, ¿Él me necesita? No, Él no me necesita. No, no me necesita. Dios no me necesita para cumplir su plan. Él podría hacerlo sin mí. Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él ha elegido hacerlo conmigo, y por mí, y a través de mí, y contigo, y por ti, a través de ti. Entonces vemos que el evangelismo es ante todo un deber. Pero en segundo lugar, y debemos entender esto, el evangelismo es un privilegio indescriptible. ¿Qué tal privilegio? Una vez estaba leyendo un libro sobre recaudación de fondos. Debo leer esos libros de vez en cuando, son terriblemente tediosos y aburridos. Y la persona que escribió el libro había sido el jefe de la campaña de recaudación de fondos para la Universidad de Harvard, y decía, hay algunos principios fundamentales que deben entender sobre este tema. Dijo, la primera regla es esta: debe ser consciente del hecho de que cada ser humano desea tener una parte significativa en una empresa importante. Por lo tanto, si le das a la gente la visión de lo que estás haciendo y los dejas ser parte de ello, entonces ellos responderán porque quieren ser parte de una causa importante. Y él, por supuesto, el autor del libro, estaba diciendo, explota eso, ya sabes, usa eso, tenlo presente. Bueno, creo que es verdad. ¿No es cierto que queremos que nuestras vidas cuenten? No queremos ser parte de cifras insignificantes en este mundo, queremos participar en cosas significativas. No sería como si pudiéramos decir, si pudiera mirar mi cuello y decir, ¿ves esa medalla? Esa medalla significa que fui parte del equipo ganador del Mundial de Fútbol de 1974. La gente me miraría y diría, ¿en serio? ¿No es eso tremendo? Eso es significativo. Yo no tengo una medalla de esas. Todo lo que hago en mi vida, no juego fútbol, no soy miembro del gabinete presidencial, todo lo que hago a diario es trabajar para el Rey de Reyes. Eso es todo lo que hago. Ahora, ¿qué podría ser más insignificante que eso? Todo lo que tengo que hacer y me pagan por hacerlo es trabajar
es trabajar en la empresa más importante que Dios haya creado. Trabajar para la edificación del reino de Dios, para la predicación del Evangelio, puesto que la edificación de los santos es el llamado supremo en el universo. Nota lo que Pablo dice en el capítulo 10 de Romanos. Dice en el verso 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Si en tu corazón quieres un Salvador, si en tu corazón quieres a Cristo, si lo quieres, invoca al Señor. Y si lo invocas, no hay nada más seguro bajo el sol que el hecho de que Él oirá tu clamor y que Él te responderá y serás salvo. En el mundo antiguo, la palabra evangelio primero significaba mensaje bueno o buenas noticias. Y la comunicación de eventos críticos era un asunto muy, muy serio para los antiguos, donde los ejércitos salían a la batalla y no volvían durante 2 años y la gente esperaba 2 años sin saber si ganaron o perdieron. Así que cada vez que había una batalla crucial, si las fuerzas ganaban o perdían, enviaban un mensajero, un corredor de maratón, que volvía corriendo a la ciudad. Y mientras corría hacia la ciudad, iba anunciando el resultado de esta batalla decisiva para el pueblo. Y la gente del pueblo tendría puestos de vigilancia en los puntos más altos para visualizar el horizonte y ver al mensajero. Y verían que el polvo empezaba a alzarse mucho antes que pudieran ver a la persona. Esa polvareda llamaría su atención y mirarían a lo lejos y observarían las diferentes formas de las nubes de polvo. Y ellos mirarían y lo primero que verían sería la forma en que los pies subían y bajaban, mientras subían corriendo la montaña y bajaban por el otro lado de la montaña. Y los que eran buenos, vigilando, podían decir antes que llegase el mensajero si eran buenas o malas noticias. Porque el hombre que corría para declarar la victoria corría con el pecho en alto y moviendo sus brazos con una sonrisa en la cara y sus pies a toda velocidad. ¿Cuántos de ustedes corren? ¿Saben cuál es el paso del perdedor? Eso es cuando vas corriendo y los pies ni siquiera se levantan del suelo, ¿cierto? Él dijo, sí, estoy corriendo, todavía sigo corriendo, es el paso del perdedor, así se llama. ¿Estamos? Y lo he experimentado más de una vez. Y así es como los mensajeros que venían con malas noticias se acercarían a las puertas de la ciudad, desinflados, desanimados. Pero entonces ves a alguien cuyos pies están casi volando y sus calcetines estaban en llamas desde la distancia con buenas noticias. Y el vigía arrojaba su sombrero al aire y decía, ¡ganamos! Y así el profeta dice, cuán hermosos en la montaña son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica paz. Sé que fue Dios quien me trajo a Cristo, pero usó a un hombre que me habló del Evangelio. Y nunca olvidaré a ese hombre. Y no importa lo que ese hombre haga, siempre lo amaré. Porque humanamente se preocupó lo suficiente para ser el instrumento que Dios se complació en usar para llevarme a Jesucristo. ¿No te gustaría saber cómo Dios usó tu testimonio, tu acto de caridad, tu ejemplo hacia tu vecino como catalizador para la salvación eterna de esa persona? ¿Por qué evangelizar? Porque es un mandato. Y es el mayor privilegio que Dios pueda darnos. Gracias por sintonizar Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta serie. Te recomendamos la nueva traducción y edición al español del conocido libro de R.C. Sproul, Escogidos por Dios.
En esta edición actualizada y ampliada de Escogidos por Dios, el Dr. Sproul muestra que la doctrina de la predestinación no crea una imagen caprichosa o rencorosa de Dios, sino que pinta el retrato de un Dios amoroso, que provee redención a una humanidad radicalmente corrupta. Para más información, visita hoy la página web escogidospordios.com. Y con este episodio hemos concluido la serie de enseñanza Escogidos por Dios. 6 interesantes lecciones donde R.C. Sproul explica cuidadosamente el significado de la soberanía de Dios en la obra de la redención y muestra cómo ésta se relaciona con la voluntad del hombre. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.